Que el buen Dios te colme de sabiduría e inteligencia en esta mañana y que esa sabiduría en tu vida se refleje en acciones propias de obediencia hacia Dios, sometimiento, humillación, humildad, implorando siempre el favor de Dios para contigo y para con los tuyos y que la sobreabundante gracia del Señor eh, sea sobre ti y sobre toda tu familia. Estamos en la carta a los romanos, en el capítulo primero. Vamos a leer a partir del versículo 28, dándole continuidad a este tema que venimos elaborando con los audios anteriores. La palabra de Dios dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Bueno, mis amados, sabe, Moisés le dijo al pueblo: sed santos, porque Jehová vuestro Dios es santo. Jesús le dice a sus discípulos las mismas palabras: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial perfecto es. Y Pablo le habla a esta pequeña iglesia de Roma como quien le advierte que se aparte de toda perversión, de toda contaminación. Sabe, yo entiendo que no es fácil derribar los altares de idolatría que por años se vinieron heredando de tatarabuelos, de bisabuelos, de abuelos, de los padres. No es fácil. Yo no sé si le conté la historia, pero en la primera década del siglo XXI, sí, en la década del 2000, llegó al municipio de Huapicauca un obispo. Y este hombre empezó a hacer un trabajo con la comunidad, creyendo que estaba ya hecho, que la gente le había escuchado siendo el obispo. Mandó a sacar todas las imágenes de la iglesia, advirtiendo que la gente no tenía por qué adorar eso, tratando de buscar que el pueblo se volviera a la adoración del verdadero Dios. ¿Sabe qué hizo la gente de la comunidad? Recogió firmas pidiendo que sacaran al obispo. Y este es el problema de este mundo, porque hay quienes entienden que adorar ídolos no está bien, que adorar a las criaturas antes que el Creador es un acto de necedad. Pero por tantos años se ha enseñado a adorar lo que no es Dios, que ya parece estar incrustado, impregnado en el ADN de la humanidad, al punto que es bien difícil desarraigar estas costumbres vanas y paganas de la sangre que corre por las venas de las personas y del corazón del hombre. El obispo lo sacaron, así de sencillo. Bueno, y Pablo continúa diciéndole a la iglesia:
Y como esta gente no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, Dios para ellos no sumaba ni restaba. ¿Sabe? La gente de hoy también ha hecho de Dios su títere. Él no es un títere. Él no tiene que hacer lo que a usted o a mí nos dé la gana. Él es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es Adonai. Somos nosotros quien tendremos que hacer lo que a Él le place. Así de sencillo. La gente de hoy no tiene en cuenta a Dios. Y cuando le invocan, cuando se acuerdan de Él, es pretendiendo que Él les obre un milagro. Producto, consecuencia de la desobediencia, producto de la desobediencia, caen en la desgracia y esperan de parte de Dios un milagro. Bueno, y a veces como que el milagro se da, pero vuelven a las mismas. No hay cambios reales. Bueno, esto me hace acordar de los 10 leprosos a quienes Jesús sanó. Jesús les dijo que fueran a presentarse al templo y dieran las ofrendas. Y ellos fueron, y cuando iban de camino fueron sanados. De los 10 solo uno regresó. Solo uno regresó donde Jesús. ¿Qué pasó con los demás? Recibieron el beneficio, pero luego se extraviaron. Luego se perdieron. Siguieron en su vida mundana, en su vida de inmundicia. No quisieron caminar con Jesús. Y literalmente, no quisieron caminar con el Eterno, con el Padre Celestial. Así que no aprueba esta comunidad, esta sociedad, no aprueba a Dios. No tienen en cuenta a Dios. Entonces dice, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Sí. Y dice Pablo, y todo esto no solamente se refleja en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la perversión sexual. No. Todo esto, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando un pueblo se aleja de Dios, cuando la humanidad rechaza a Dios, empiezan a vivir bajo la atmósfera natural. Y en esa atmósfera natural hay injusticia, hay prostitución. Sí, perversidad. La avaricia sale a flote y la maldad en todas sus formas y expresiones. Dice que aquellos que no aprueban a Dios, aquellos que hacen su vida lejos de Dios están llenos de envidia. En medio de ellos hay homicidas, hay contiendas, hay mentira, hay engaño, hay toda forma de maldad. ¿Sabe? Solo sirven para quejarse, para hablar mal del uno y del otro. Ninguno edifica. Bueno, aquí pareciera que Pablo estuviera escribiendo esta carta en nuestros días, viviendo en Colombia, viviendo en Sudamérica, viviendo en América, o viviendo en cualquier país que está padeciendo la violencia en todas sus expresiones. Sí, óigalo bien, aborrecedores de Dios. No aman a Dios. Y hoy es muy común. La gente dice amar a Dios, pero el profeta se anticipó a eso. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús lo resumió. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas.
Este es el primer mandamiento, pero la gente aborrece a Dios. Sí, porque para ellos Dios es un inquisidor, es un tirano. Dios exige mucho para ellos. Si conocieran a Dios, si lo entendieran, si se dieran la oportunidad de escuchar su voz, tan solo de leer su palabra, entonces se darían cuenta que más que ese Dios tirano, hay un Dios que ama, hay un Dios que es misericordioso, hay un Dios que es lento para la ira y rico en misericordia, que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a abrazar, pero solo espera, solo necesita que la gente, el pueblo, la humanidad se vuelva a Él de todo su corazón. Sí, son maldicientes, no aman a Dios, entonces maldicen aún las cosas sagradas, llenos de orgullo, de prepotencia, altivos. Viven programando, planeando, maquinando, estructurando los diferentes niveles de maldad. Sí, y en el contexto familiar y social, destruyen la familia en todos los sentidos. Son torpes. No hay lealtad entre unos y otros. ¿Sabe? Y no tienen afecto natural. Esto me sorprende, porque esta es una de las características del anticristo, ¿sabía? Sin afecto natural. Es decir, alguien que desprecia a papá y a mamá. Alguien que no ama realmente a sus padres. Bueno, y si no ama a su papá, mucho menos va a amar a Dios. Si no ama a aquellos que lo engendraron, que lo criaron, que lo cultivaron, que lo educaron. Aquellos que fueron instrumentos de Dios, llamados padres, si no les ama, ¿cómo va a amar a Dios? Sí, dice implacables, esto es malos y misericordias, sin ningún rasgo ni expresión de misericordia en ninguno de ellos. ¿Sabe? Estos son los rasgos claros de aquellos que viven y caminan sin Dios. Pueden hablar muy bonito, pueden ser filántropos, hacer buenas obras, pero todo es fachada. En el fondo de su corazón hay maldad. En sus corazones hay envidia, hay contiendas, hay avaricia, hay engaño, hay homicidios. Sí, son maldicientes. Aborrecen a Dios en lugar de amarle. Sí, mis amados. Este es, de una u otra manera, una imagen clara de lo que es la sociedad y el mundo hoy, escrita por Pablo hace más de 2000 años. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Que Pablo dice, en su tiempo, esta gente sabe que está obrando mal. Sí, y yo puedo advertirlo ahora, la gente sabe que lo que está haciendo no está bien delante de los ojos de Dios. Y saben que esto les llevará a juicio de Dios, a juicio de parte de Dios, los llevará a condenación. Sí, ellos saben que esto les permitirá, o les permitirá, no es la palabra, los llevará a la condenación eterna, los llevará al infierno.
pero no quieren, no les importa nada. No les importa nada. La pregunta es, ¿cómo saben? Bueno, yo se lo voy a decir de una manera muy práctica. En este audio le hablé en algún momento del ADN. En nosotros está el gen de Dios. Y en ese gen, el gen que nos hace saber que hay un ser supremo, todopoderoso, divino, santo, puro, creador del cielo y la tierra. Eso está en nosotros. Está impreso en nuestro genoma. Está impreso en nuestro ADN. Y esa impresión, en ese gen, también está el conocimiento de lo que es bueno, de lo que agrada a Dios, de lo que es malo, de lo que desagrada a Dios. Así que Pablo es contundente y dice, ellos saben que los que practican estas cosas serán condenados, irán al infierno. Ellos lo saben. Y es real. Sí que lo saben. Pero aún así, no les importa. Qué triste. No les importa. Antes, aplauden las malas obras y aprueban los malos actos. De una u otra manera, Pablo le está escribiendo a la pequeña iglesia de Roma, como quien te escribe a ti y a mí, no solamente clamando que nos apartemos de la idolatría, porque hoy muchos ya no somos idólatras, pero todavía hay envidia en algunos corazones, todavía hay lascivia, todavía hay odios, hay rivalidades, hay contenciones, todavía hay injusticia, sí, todavía hay maldad, todavía hacemos cosas malas. Entonces la invitación de Pablo es, tengan presente que un día habrá juicio. Apártense de ese camino de perversión. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.